Bienvenidos a Bits, Bots y Bolsas, conversaciones con los cracks del retail. Aquí conversamos con líderes del retail sobre las estrategias y tendencias que están transformando la industria. Inspírate con sus decisiones y visión para un futuro innovador. Comencemos. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Bits, Bots y Bolsas. En esta ocasión me acompaña Said del Valle. Said es el director de la cadena de abastecimiento del grupo Icon. Icon fue fundada en 1923 como una pequeña tienda de abarrotes llamada El Gallo Abarrotes en General. Estamos hablando ya de más de 100 años. Ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en una corporación que agrupa diversas marcas muy reconocidas en México. Seguramente la más conocida a nivel mundial, internacional, es 7-Eleven, que es la cadena de conveniencia más grande del mundo. En México cuentan casi con 2.000 tiendas, pero también el grupo gestiona Petro-7, que es una cadena de estaciones de servicio que combina la venta de combustibles con tiendas de conveniencia. Mercadía, tiendas de proximidad enfocadas en satisfacer las necesidades diarias de las comunidades locales. Y Más Bodega, que es una operación mayorista y servicios logísticos que respaldan la eficiencia en la distribución de productos. Said, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad para compartir tu historia, tu experiencia y tus aprendizajes. Gracias, Lucas. Un honor estar con tu audiencia, con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, me gustaría empezar desde tu rol en Icon, liderando la cadena de suministro de empresas, ¿no? Como 7-Eleven, Más Bodega y Petro-7. ¿Cuáles han sido los principales retos operativos, ¿no? Y cómo los has abordado? ¿Y qué diferencias y qué similitudes encuentras entre las distintas operaciones, ¿no? Me imagino que no es lo mismo abastecer a Petro-7 que a la cadena de tiendas de conveniencia, ¿no? Si quieres, pues empezamos por ahí. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, mira, hablando de las diferentes líneas de negocio que tenemos en Icon, como bien lo puntualizabas, tenemos estaciones de servicio donde desde mi responsabilidad soy responsable del abasto o del suministro de productos que les denominamos non-fuels, es decir, nada de lo que surtimos a través de las bombas, porque eso viene de un mecanismo logístico mucho más específico, que casi se maneja con un solo proveedor, ¿no? De mi lado estoy más bien en la parte del abasto hacia estos productos que puedes encontrar en las islas dentro de la estación de servicio. Y entonces se comporta de una manera muy similar al retail, a nuestra conveniencia, como sería 7-Eleven o Mercadía, que esos diría que son las tres que tienen una metodología de abasto y una dinámica de suministro muy similar, ¿no? Muy enfocada al sell-out y el reposicionamiento de producto en función de ese sell-out. El que te diría si es otro animalito, déjame decirlo en ese sentido, es la parte del mayoreo. El mayoreo, como bien sabes, conocido también como down the trade, ¿no? Pues es un canal totalmente diferente, un canal que reacciona a diferentes variables, no necesariamente al sell-out. No tienes una estandarización de tu venta, es decir, puedes tener un cliente que el mes pasado compró su abarrote a otro mayorista y de repente nuestro vendedor logra colocarle y entonces son blips de demanda que no puedes identificar o prever de una manera más clara como lo haces en la conveniencia, ¿no? Las dos grandes diferencias, diría, radican en ello, en que en la conveniencia estás en función de un sellout que tiene una cierta estabilidad, con un consumidor relativamente recurrente o con comportamientos que al menos estamos estudiando y analizando de manera muy clara, y en el lado del mayoreo, tus variables que mueven la demanda tienen que ver más con la oportunidad en el mercado, qué tan competitivo estás en el precio, hay una sensibilidad, una elasticidad del volumen contra el precio que tienes tú por las condiciones que hayas logrado negociar o posiciones de inventario per se, y eso mueve un poco la demanda, ¿no? Entonces, te diría, esas son las dos variables principales que identifico en las unidades de negocio de Icon. Interesante. Y en ese camino, ¿qué retos operativos te has encontrado y cómo los has abordado, ¿no? Y bueno, sí, fíjate que algo que yo siempre, y fue parte de por qué decidí, cuando me invita Icon a formar parte del equipo, es una de las razones por las que me emocionó mucho este proyecto. Y es que justamente combina dentro de la misma cadena de suministro estos dos canales, ¿no? Normalmente, cuando tienes la oportunidad de trabajar en retailers o en mayoristas,
pues estás en uno de los dos mundos, ¿no? Y tienen de nuevo sus complejidades, sus particularidades. Pero cuando lo tienes en una manera consolidada dentro de de la misma cadena de suministro, el reto es bien relevante. ¿Y cuáles serían para mí, derivado de esta diferencia? Evidentemente tiene que ver con el manejo de los inventarios y las estrategias de los mismos en función de estos dos modelos de abasto hacia a nuestro canal de venta. Ha sido complejo poder manejar los niveles de inventario que buscas a través del retail con un flujo muy elevado, ¿no? Por parte de los proveedores, una frecuencia de entrega muy elevada, y tratar de competir con un modelo que está muy enfocado en ese sentido, con el mayoreo, que tiene mucho que ver con compras de oportunidad, ¿no? Los grandes mayoristas normalmente se inventarean para tener una capacidad o un apalancamiento en precio en el mercado durante un periodo de tiempo, y cuando tú estás moviendo una cadena de suministro mucho más al estilo de retail, no tienes esas posibilidades. Entonces ha sido un tema que no hemos terminado de afinar, que estamos en el camino de lograr una estrategia mucho más sólida, pero ha sido complejo administrar ello, ¿no? Poder tener la inversión de inventario adecuada para los comportamientos del canal en particular. Ese creo que ha sido operativamente uno de los grandes retos que he enfrentado con la peculiaridad de ICON. Interesante, interesante. También me hiciste recordar, allá hace unos años he estudiado el caso de 7-Eleven en Japón y Sí. cómo, creo recuerdo que era la década del 80, cómo a través de la descentralización de las decisiones y empoderar a los gerentes de tiendas y adaptar a la demanda local, generaron buenos resultados allá en Japón. ¿Qué opinión tienes sobre la descentralización y sobre la hiperpersonalización, ¿no? Y cómo impacta eso en la cadena de abastecimiento? Y también preguntarte, ¿estamos preparados en Latinoamérica, no? Uno siempre habla del just in time en Japón o en los países asiáticos. Hay que ver si eso se puede hacer copy-paste en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre eso y los desafíos en la cadena de abasto? Mira, justamente esta metodología o filosofía de la administración del punto de venta, la tenemos también acá. Se llama Retail Initiative, y es justamente la forma en la que empoderamos a nuestros gerentes de tienda para poder identificar y, digamos, configurar su tienda en función de la demanda local que puede realmente ver, ¿no? Identificar aquellas oportunidades que desde un escritorio en corporativo difícilmente vas a poder consolidar. Creo que es un modelo muy poderoso que, como todos, tienen sus pros y sus contras. La centralización te da la posibilidad de manejar un catálogo mucho más acotado, de tener un control y una visión mucho más general del negocio, que evidentemente eso tiene temas muy positivos, pero este modelo donde empoderas al gerente de tienda te permite capitalizar oportunidades locales y de cara hacia las competencias que puede tener en ese en esa misma localidad, pues dar una respuesta mucho más clara a las necesidades del consumidor que lo rodean, ¿no? Eso es algo bien relevante. Lejos de poder tener una categorización de tiendas o segmentación de tiendas, si se encuentran en un lugar habitacional, si es un lugar de oficina, si es un lugar industrial, es un paso de calle, cualquiera de las clasificaciones que hagas siguen siendo generales, ¿no? Hay particularidades del consumidor alrededor de cada tienda que es bien importante que puedas ver, desde el gerente de tienda. De nuevo, genera pros y contras, pero uno de los grandes valores que nosotros hemos visto es justo, y como lo dice nuestra visión, poder nosotros dar las mejores soluciones de conveniencia. Eh, es eso, ¿verdad? Nos da ese pro de darle al consumidor lo que realmente está buscando, y no una solución estandarizada, ¿no? Ese es un pro. El contra en la cadena de suministro, o digamos el reto que genera esto dentro de la cadena de suministro, es que empieces a entrar en una falta de estandarización, que te amplía el catálogo, que te genera un poco más de complejidad en el manejo, pues, de la cantidad de SKUs por centro de distribución, el tipo de productos que tienes que llegar a manejar, y todo eso pues genera complejidad. Pero afortunadamente desde Icon estamos muy enfocados en ello y es parte de lo que reconocemos como nuestros pilares fundamentales operativamente hablando, pero siempre enfocados en el consumidor. Y tú sabes que el podcast este se llama Bits, Bots y Bolsas, que es como la conjunción entre el mundo de la tecnología y el retail. Y Sí. tomando esto último que decías, ¿qué rol juega la tecnología y el análisis de los datos, ¿no? En la optimización de la cadena de abasto hoy en día, sobre todo con este desafío, ¿no? De poder
personalizar y apuntar a la conveniencia, pero a su vez abastecer lo mejor posible, ¿no? Mira, es fundamental. Cuando hablas organizaciones o cadenas donde tienes más de 1,500 puntos de venta, en nuestro caso ya más de 2,100 en 7-Eleven y con un buen plan de expansión, eh, ya estás hablando de 8 millones, 9 millones de registros. Es decir, si tú haces un análisis SKU tienda, de repente ya se convierten en bases de datos muy, muy grandes. Y más que bases de datos, es información. Y dado que nosotros estamos en un Customer Centricity, la evaluación de esos datos en el tiempo son muy relevantes. Ahorita que hablabas de Japón, por ejemplo, ellos tienen una tecnología espectacular donde el equipo de 7-Eleven cambia la oferta de producto en función de la hora. O sea, identificaron en el tráfico cómo va cambiando la demanda y los requerimientos del consumidor a lo largo del día, ¿no? Ya no te hablo de una tienda, te hablo dentro de la misma tienda, se reconoce que hay Impresionante. diferentes consumidores durante el día y los anaqueles cambian por completo, cambia el layout, el planograma, el tipo de producto y oferta de producto que se tiene. Entonces, para llegar a ese nivel, evidentemente debes tener un manejo de información, una capacidad de analizar grandes volúmenes de información, que eso honestamente solo lo puedes hacer a través de la tecnología, ¿no? El manejo de la data. Y el otro tema que justamente nosotros estamos en un proceso de renovación continua y hoy arrancando un modelo de fulfillment que te permite reaccionar a la demanda con una velocidad importante, poder identificar cómo bajan tus niveles de inventario por artículo tienda para poder generar todos los ajustes en la cadena de suministro, no solo de solicitarlo a la bodega, sino que la bodega tenga su reposicionamiento con el proveedor. Es algo muy relevante, ¿no? Porque imagínate con 8 millones de combinaciones, tratar de correr un proceso manual o un proceso semi-manual se vuelve, además de algo muy poco eficiente, no te permite identificar esas oportunidades de demanda en donde quieres tratar de reaccionar de manera más rápida, ¿no? Entonces, la tecnología en el manejo de estas cadenas de suministro juega un papel fundamental y además en su actualización y renovación, ¿no? Eso sí lo veo como algo, un pilar que debe estar siempre dentro de las cadenas de suministro del retail en general. Está muy bueno esto que mencionas. Yo pasé mis últimos 20 años intentando ayudar a las cadenas a tomar mejores decisiones comerciales, ¿no? Qué vender, cómo venderlo, Claro. cómo exhibirlo y cuál es el surtido que tiene que haber. Y tomando un poco este ejemplo que dabas de Japón, que cambian planogramas, cambian layouts hasta inclusive varias veces en el día o quizás una vez en el día. Ujú. ¿Cómo te parece que se debe relacionar estas decisiones comerciales de qué vender, cómo exhibirlo y a qué precio con la cadena de abastecimiento? ¿Cómo impacta definir el surtido en cómo tienes que abastecer, ¿no? No, absoluto. Yo creo que, sobre todo en el retail, tuve la oportunidad de trabajar también mucho tiempo del lado del proveedor, administrando la cadena de suministro de los proveedores, de algunos grandes proveedores de consumo masivo. Y te puedo decir que en el retail en particular, creo que esta conexión y trabajo con el área comercial que se le denomina, que son quien determina qué productos vamos a ofertar, con qué oferta de valor, es un trabajo todavía más intrínseco y colaborativo que lo que vives del lado de un proveedor, ¿no? Del lado de un proveedor trabajas en modelos de Sales and Operations Planning, IBP, cuando mucho, te reúnes una vez al mes, y puedes entender hacia dónde va el negocio y te pones a administrar la cadena, ¿no? En este caso no, en este caso hay una correlación y un trabajo mucho más colaborativo, porque no solo es lo que desde la estrategia comercial nuestro equipo comercial puede definir, ¿no? Déjame darte un ejemplo. En el cuarto frío, el equipo comercial determina un planograma y ese planograma no es que va a cambiar cada semana, cada 15 días, cada mes, ni siquiera, pero sí ese planograma puede sufrir por RI diferentes ajustes o modificaciones y luego por lo que puede estar haciendo o no la competencia o los proveedores. Entonces, el trabajo de colaboración con el equipo comercial es, yo creo que diferencial en el mundo del retail. Tiene que haber un acercamiento, tiene que haber una alineación absoluta de las estrategias, porque al final esos tipos de cambios, ese tipo de estrategias comerciales impactan al 100% en la cadena de suministro. Te doy un ejemplo. Nosotros en
en la época de calor, en la época de requerimientos mucho más elevados sobre la parte de líquidos y cuarto frío. Incluso hacemos un ajuste a nuestras rutas o determinamos rutas específicas para tipos de producto, garantizando una mayor eficiencia y un foco específico en los productos de alto volumen, que cuando volteas al invierno o al otoño, pues normalmente son volúmenes más bajos. Entonces, hay un ajuste en función de la demanda y de la estrategia comercial para saber qué productos puedo montar en esas rutas específicas, por ejemplo, en función del tiempo y de la estrategia del equipo. Y tocaste un tema interesante que quizás es la relación hoy entre proveedor y cadena, ¿no? ¿Cómo la ves hoy? ¿Cuán colaborativa? ¿Cómo cambió la cultura respecto de quizás lo que era hace unas décadas en donde te lo llevaban al proveedor a un cuartito oscuro y chiquito a negociar eh, versus una relación más de colaboración? ¿Cuál es tu visión de eso? Definitivo, ¿verdad? Ya con algunas canas te puedo contar de sí, hace 15, 20 años, de frente incluso a los grandes retailers que fueron disruptivos en este país, la relación con el proveedor ha cambiado de manera dramática. ¿En qué sentido? En que ya hoy es impensable poder operar sin un flujo de información en ambos sentidos, ¿no? De nuestro lado, como retailer, poder compartir la proyección de consumo, la proyección del volumen que estamos viendo, no solo vender, sino evidentemente requerir, incluso por zonas geográficas. Eso te diría, es casi inconcebible una operación sin tener ese flujo de información. Y de regreso, los proveedores también tienen que compartir dónde están teniendo sus problemáticas para que se puedan ajustar las estrategias de abasto en general. Entonces, en particular, la evolución que he visto de esta relación proveedor-cliente, que nosotros de hecho los llamamos socios comerciales en no en este mundo romántico, porque desde los 80 empezaba este tema, es porque en realidad es así. Al final los dos tenemos la gran intención de que cuando entre el consumidor encuentre lo que está buscando y se lleve el producto, ¿no? Ese es el trabajo de ambos. Entonces, en realidad es que somos un socio. Y en esa tónica, yo creo que es donde ha evolucionado la relación con el socio comercial. Es en el flujo de información y colaboración que tiene que existir si de alguna manera quieres ser exitoso en poner el producto para la ocasión de consumo adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la principal evolución. Ahora, la tecnología es un habilitador de ello, ¿no? Porque en la medida que tú puedes generar a través de herramientas como Fulfillment o Big Data, Crunching Management Systems, lo que tengas, le puedes compartir o no. Incluso lo sabemos, ¿no? Todos los grandes retailers tenemos plataformas de información a las que los socios pueden acceder y hacer sus propios análisis específicos sobre sus productos. Que eso es otra de los grandes temas de la evolución. Cómo compartes información y cómo juega un rol el socio comercial como de consultor sobre la industria. Al final, como retailers, nosotros tenemos más de 3,000 productos por tienda. Es impensable pensar que tengamos un conocimiento profundo de cada una de las categorías y productos para obtener el mejor resultado como negocio. El socio comercial es nuestro consultor, es quien nos lleva a través de ello para saber qué es lo que va a pasar con el consumidor, con los productos, la tendencia en general, ¿no? Entonces eso es súper relevante en esas dos vías. Interesante. El fin de semana veía con mi hijo la película Volver al Futuro del 1984, creo que se estrenó, o Sí. 85. Tenían una visión del futuro con autos voladores 30 años después. En eso todavía quizás no se dio, pero tampoco imaginaron otras cosas que sí sucedieron. Y el retail ha evolucionado mucho, ¿no? En los últimos años. ¿Cómo ves cómo te imaginas ese futuro de la logística, del abastecimiento en tiendas de conveniencias, como se ven? Mira, yo creo que depende mucho de las circunstancias, pero si me dejas futurear, creo que como humanidad vamos a empezar a poner muchísimo más atención en la huella de carbono. Creo que en la forma en la que estamos hoy, todas las industrias, no solo el retail, creo que solo el retail es una partecita, pero en general la industria del consumo humano está muy poco consciente de lo que está generando en términos de contaminación y de lo que
Eso nos va a traer ya no hablemos ni de largo ni de mediano, creo que desde el corto estamos viendo muchos temas. Yo creo que el retail y toda la industria del consumo será forzada en los años venideros a tener una visión mucho más sustentable de su operación. Y eso nos tiene que llevar muy probablemente a tener un consumo mucho más local, regional de productos, más que pensar en mover de grandes distancias productos. Y eso creo que va a evolucionar no solo en el retail per se, en el retail evidentemente en la oferta de producto que tendrá hacia el consumidor, pero desde el mismo socio comercial, ¿no? ¿Dónde está localizado? Entonces, ¿dónde debería estar vendiendo? ¿Qué volúmenes? Hubo durante muchos años, diríamos entre los 80s y 90s, una oleada de la industria en tener grandes centros de producción, siendo hiper eficientes y de ahí suministrando al mundo en general. Eso creo que se va a descentralizar por razones simple y llanamente de carbon footprint que son insostenibles en el ritmo en el que hoy estamos teniendo, ¿no? Y que pues la factura nos la va a pasar la naturaleza y que tenemos que actuar. Hoy lo vemos, los niveles de contaminación en las diferentes ciudades es terrible, es muy, muy fuerte y tendremos que como industria y como sociedad y como humanidad tenemos que voltear a ver eso. Para mí ese es uno de los grandes, vamos a decir, la variable más grande que nos va a obligar a repensarnos en muchas líneas de negocio, en muchas líneas de actuar de todos, ¿no? Y en el retail no será la excepción. Buenísimo. Y para ir cerrando, dos preguntitas más. Claro. Una es consejos para alguien que quiere crecer en el área de abastecimiento y logística en el retail, alguien que está recién empezando, ¿no? ¿Qué consejos clave le daría? Mm, Pues mira, yo creo que es en el suministro, en cadenas de suministro en general, en mi experiencia, habiendo estado de los dos lados, ¿verdad? Del lado del proveedor y ahora del lado del retailer. Creo que cuando, como ejecutivo o como operativo, yo tuve la oportunidad de empezar, recuerdo, me hiciste ahorita pensar, cuando empecé como planeador de maquilas, hace algunos años era asistente del asistente del asistente, el planeador casi casi. eh, pues tenías una idea de que la cadena de suministro todo giraba alrededor del nivel de servicio y el inventario. Y mientras esa balanza que nos enseñan desde el día uno en la escuela esté bien, eso es cadena de suministro. En realidad las cadenas de suministro han evolucionado de manera muy relevante a ser una extensión del negocio y tratar de ser una capacidad diferenciadora. Yo creo que una carrera dentro de cadena de suministro se vuelve mucho más exitosa cuando estás más cerca del consumidor, de tu equipo de marketing, de tu equipo comercial y no verte como un ente aislado que busca la eficiencia por eficiencia, ¿no? Bajos inventarios, alto nivel de servicio. Ese es mi único trabajo. No, creo que en la medida que como ejecutivos o parte desde una cadena de suministro estemos enfocados en habilitar a nuestro equipo comercial, a nuestra marca, a nuestra unidad de negocio en lo que requiere para garantizar el éxito, ahí es donde creo que puedes ser exitoso tú también de manera individual, ¿no? No es solo la balanza del inventario y el nivel de servicio, es que puedas darle resultados al negocio. Y te doy un ejemplo, en ocasiones tienes que tomar decisiones como sobreinventariarte para poder tener una oferta diferencial o poder hacer algo que permita capitalizar alguna otra oportunidad que se está buscando como negocio, ¿no? Estos silos que normalmente se construyen dentro de las organizaciones, en la medida que seamos capaces de ser disruptivos y, mejor dicho, transversales en el negocio, desde cadena de suministro te conviertes en una capacidad diferenciadora y por ende, pues una posibilidad de ser más exitoso, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Interesante, hacer que los equipos no trabajen en silos, ¿no? Todo un Correcto. desafío. Eh, Se dice fácil. Se dice fácil, sí, sí, sí. Ejecutar lo más difícil. Creo que Marc Andreessen decía, ¿no? La ciencia oculta de hacer que los equipos se alineen. Eh, y por último, para ir cerrando, Said, Claro, y obviamente de nuevo agradecerte tu tiempo y tu disponibilidad para compartir toda tu experiencia, ¿no? contrario. Hoy, como director de una compañía tan grande, ¿cuántos empleados tiene el Grupo ICOM? Decenas de 22 miles, mil ¿no? más o Bueno, menos, ya 22.000. estamos sobre el Bueno, 22.000, sí. muchísimos empleados y muchísimos para liderar, ¿no?
¿Qué habilidades Sí. considerás esenciales para liderar en la industria del retail hoy en día? Mira, dentro de este equipo tan nutrido, evidentemente tenemos poblaciones diferentes, ¿no? Tenemos toda la parte de operación de tienda, que como lo comentábamos ahí detrás de cámara, Icon, nosotros operamos todas nuestras tiendas, son propias. Entonces, este equipo del que te hablo es una población muy relevante dentro del equipo de tiendas. Creo que ahí la clave y Icon es muy, muy respetuoso y muy alineado a tener un equipo de soporte para esos equipos. De hecho, algo que me encanta de Icon es que, como lo he visto en otras culturas organizacionales, acá no somos jefes pluma blanca. De hecho, somos estos jefes que de verdad y nuestros organigramas tienen como imagen, que dice mucho tal cual. En lugar de tener hasta arriba al director, al vicepresidente, al jefe pluma blanca, como yo le digo, no, estamos al revés. Nosotros somos la base de la pirámide en términos de que somos los que tenemos que habilitar a nuestros equipos. Entonces, una visión de cómo facilitamos la vida de nuestro equipo, de nuestros colaboradores. Nuestros valores están centrados en una filosofía de que somos seres humanos al servicio de seres humanos. Y para ello no es solo de cara hacia nuestros clientes, sino de nuestros propios colaboradores. Entonces, dentro del liderazgo de Icon y de la cultura de Icon, buscamos ser eso, ¿no? Un facilitador como líderes hacia nuestros equipos y estar atentos a sus necesidades, a cómo hacerles más fácil su día a día, a cómo poderles facilitar herramientas, procesos, metodologías que les permitan hacer más fácil su día, sobre todo con seguridad, que es una de nuestras grandes pilares y objetivos. Entonces, creo que fundamentalmente es eso. Nosotros estamos muy enfocados en que los equipos de liderazgo, desde equipos de jefatura, supervisión, gerencias, direcciones, nuestro trabajo fundamental está en que nuestro equipo tenga las herramientas, las metodologías, los procesos, las instalaciones para poder operar y poder dar el servicio que esperamos, porque es a través de ellos que lo logramos, ¿verdad? Mover lo que movemos, más de 5 o 6 millones de cajas al mes para poder llegar a estos diferentes canales, no es algo que podemos hacer sentados en un escritorio, lo hacemos a través de la gente y esa es nuestra labor. Sé que suena trillado, pero te diría que en Icon es algo que realmente vivimos, que somos evaluados en función de ello, ¿no? Muy interesante. Un profesor una vez me dijo, Lucas, no se trata solo de una guerra aérea, sino una guerra terrestre, ¿no? Entonces, que el líder pueda bajar, liderar en el Claro, frente de batalla, embarrarse y acompañar y dar soporte a los equipos es clave, ¿no? claro. Hoy en día. Eh, Said, muchísimas gracias. La verdad que he aprendido mucho. Felicitaciones por lo que están Gracias. haciendo. Felicitaciones por tu carrera y muchas gracias también por compartir todos los aprendizajes y tu experiencia con la audiencia. No, gracias a ustedes por la oportunidad y a la orden, cualquier cosa. Espero haya sido interesante lo comentado y de nuevo, gracias por el espacio también a ustedes. Muchas gracias por escucharnos en Bits, Bots y Bolsas. Esperamos que estas ideas impulsen tu visión para el retail del futuro. Te esperamos en el próximo episodio.